Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el verso 13 y 14, vamos a leer esta porción. Dos versículos, Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 13 y 14. En cierta forma, estos dos versículos son conclusivos en el argumento del evangelista Mateo. Situando el contexto, Jesús está llegando al final de un discurso público llamado el discurso del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo ha enseñado principios a aquellos que realmente quieren ser parte de su reino. Y a modo de conclusión, nuestro Señor Jesucristo va a presentar desde el verso 13 en adelante dos puertas, dos caminos y sin duda alguna dos destinos también. En cierta forma, el Señor Jesucristo va a decirle a su audiencia: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Mira conmigo lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De esta forma, Cristo finaliza la enseñanza del Sermón del Monte. Con una declaración, con una misiva importante, el Señor le dice: entra por la puerta estrecha. Cuando estudiamos el tenor de esta porción, el tenor de este verbo es un imperativo, es una acción que sus oyentes deben tomar. Es un llamado de parte del Señor. Es una decisión personal que el hombre debe tomar. O va a seguir el camino del mundo o va a seguir el camino del Señor. Y déjame decirte algo. Ya todos los hombres están en uno de estos dos caminos. Vamos a ver acá, a través de estas dos puertas, estos dos caminos, estos dos destinos, que en resumen, a veces nosotros los predicadores decimos hay cerca de más de 3.000 religiones que utilizan la Biblia como base de sus creencias. Pero en esencia solamente hay dos. Los que creen que se justifican por sus propias obras el camino del mundo, el camino del engaño, como el Señor le llamó el camino ancho, o sencillamente estamos en el camino del Señor, que no es fácil entrar porque debemos de poner muchas cosas en nosotros. Por lo tanto, cada hombre debe comprender lo que Jesús afirma en esta declaración. El Señor nos dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y quiero que veamos en primer lugar cómo el Señor nos presenta en verso 13 dos caminos. El verso 13 dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús enseña que la vida del hombre va a ser vivida solamente en uno de estos dos caminos, solo dos opciones. Ahora, el primero es la religión aparente, la senda ancha, la puerta ancha del camino de la religión humana. Al igual que los fariseos en su contexto, ellos enfatizaban una religión, ellos tenían una religión, pero su religión estaba enfatizada en el yo. Es interesante, en este camino del hombre despreocupado y pecaminoso de la religión aparente, es la puerta del acceso al yo con toda su arrogancia, con todas sus pasiones, con toda su soberbia, con todas sus injusticias, con todos sus pecados. Amados, esta es la senda ancha, la puerta ancha. Y déjame decirte algo, esta religión aparente, esta senda ancha, tiene una puerta en primer lugar que es ancha. Y el ser ancha nos da la idea, que es un camino ancho. Esta puerta no tiene problemas de limitaciones morales. Todo le es permitido. Es ancha. Puede entrar con toda su arrogancia, con toda su pompa, con toda su soberbia, con todo su orgullo, con todos sus vicios, con todos sus pecados. No tiene problema alguna. Esta puerta es amplia como para acceder por ella, en contra de lo que Dios dice. Porque el Señor va a decir: pero la puerta correcta, la del camino de la vida, ¿cómo es esa puerta?
Es angosta. Eso significa que no puedo llegar con mi yo inflado, con mi ego, con mis cosas. Esta puerta es amplia, cómoda, para acceder por ella. En contra de lo que Dios dice, hay garantía plena de que nunca será estrecha en lo que es renuncia y el compromiso para aquellos que van por este camino ancho. Se puede entrar por ella con toda la carga, con la concupiscencia que se tenga. ¿Sabes qué? No hay problemas. He escuchado a predicadores decir lo siguiente: yo jamás menciono la palabra pecado en mi iglesia, porque cuando vienen a mi iglesia yo solo quiero que se sientan bien y que saquen lo mejor que hay de ellos. Ancha es la puerta. En primer lugar, ¿por qué la religión aparente, esta senda ancha, tiene una puerta ancha, pero también tiene una pista, un caminar, una avenida que es también ¿qué? Ancha, dice el Señor Jesucristo, y espacioso el camino. Se accede a Él por una puerta ancha y en ella se permiten todo tipo de cosas. Por ejemplo, la piedad en ese camino, escúchame bien, es mera religión. Se aparenta piedad, se aparenta espiritualidad, pero realmente es una mera religión. Cumplen solo el ritual, pero su corazón, déjame decirte algo, está lejos de Dios. Recuerda las palabras del profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13. Dios le dijo así a la nación de Israel por labios del profeta Isaías: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Escucha bien lo que dice Isaías 29:13. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido ¿qué? Enseñado. Usted recordará en nuestra religión del pasado que entrábamos a algunos templos calladitos, silenciosos, sin hablar, con mucho respeto, reverencia, casi un temor supersticioso. Pero en ese lugar, en ese templo, que no era nada, pero en el diario vivir, no nos interesaba Dios. Este camino, el camino de la religión aparente, tiene una puerta ancha, tiene una pista ancha. La piedad en ese camino solamente es mera apariencia o religión. Se conforman con actos aparentes. Viene a mi mente aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo nos habla de un fariseo que le daba gracias a Dios. Ayuno, guardo tus mandamientos, hago buenas obras, y sobre eso él dice, y no soy como este pecador. Se conforman con actos aparentes. Cuando Jesús habló acerca de ese hombre que oraba, te doy gracias porque no soy como los otros, el Señor dice que oraba consigo mismo, para ser visto de los demás. Se conforman con actos aparentes: asistir a un culto en el día establecido, ofrendar de lo que les sobra, orar un poquito y ya como que se sienten ¿qué? Satisfechos. ¿Cuántas personas todos los fines de semana van a algún lugar religioso solamente para marcar tarjeta y decir, ya cumplí con una semana más? Pero están donde, en el camino ancho, la pista es ancha, la puerta es ancha. Fíjate, se conforman con actos aparentes y nunca será necesario la estrechez de la renuncia y menos aún del compromiso. Una religión ligera en un tiempo para servir aparente a Dios y el resto del tiempo es para hacer lo que yo quiero con mi vida. Escúcheme bien, quienes buscan solo la religión suelen vivir lejos de Dios. Viven para ser vistos y alabados, pero su religiosidad, como lo era la actitud de los fariseos, no es genuina delante de Dios. Tiene una puerta ancha, tiene una pista muy ancha, un camino muy ancho, pero también tiene un proselitismo que es ¿qué? Muy amplio. ¿Qué dijo el Señor? Y muchos son los que entran por ella. Es decir, vienen en masa. En ella hay cabida para todos. No importa el fondo espiritual del hombre, solo las formas externas
Solo es una religión aparente. Quien va por este camino jamás sentirá soledad. No va a tener vergüenza. No tendrá vergüenza de leer su Biblia, de cargar su Biblia, de la burla de los demás, porque todos van por este camino. Tiene un proselitismo muy amplio y muchos son los que entran por ella. Quien va por este camino no sentirá soledad. Tendrá la compañía de muchos que, al igual que él, no buscan el camino de Dios, sino que buscan el camino de su propia conveniencia. Todos los seres humanos están en uno de estos dos caminos. Dos caminos en la vida: la religión aparente, es decir, la senda ancha. Observemos en segundo lugar, hablando sobre estos dos caminos, la relación auténtica, la senda que es angosta. La relación auténtica, la senda que es angosta. Observa el verso 14, lo que dice nuestro Señor. Porque estrecha es ¿qué? La puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y agrega el Señor, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha es el camino angosto que es guiado por la palabra de Dios. Y déjame decirte que la puerta, Jesús lo dijo, ¿quién es? Él es la puerta. ¿Quién es el camino? Él es el camino. Ahora este camino tiene una puerta que es, lamentablemente, ¿qué? Angosta, como dice el Señor, porque estrecha es la puerta. Se accede por una puerta estrecha. ¿Qué significa eso? Que hay una sola forma. Esa puerta es Jesús. Hay una sola forma para que el hombre sea salvo, viniendo a Cristo Jesús. Me sorprende que el mismo predicador que mencionaba que él predica para que la gente se sienta bien, le preguntaron una vez: ¿cómo crees tú que se salva el resto del mundo? Y el entrevistador le dice: mira, el mundo de la India, que tiene millones de dioses, ¿tú puedes decir que esos aman a Dios y van a ser salvos? Este predicador famoso dijo: solo Dios sabe. Solo Dios sabe si le aman y si van a ser salvos. Pero el predicador le dice: pero están adorando a otro Dios y solamente hay un Jesús que salva. Solo Dios lo sabe. ¿Qué dijo el Señor? Este camino angosto, la relación auténtica, solo tiene una puerta. ¿Y cómo se llama esa puerta? Esa puerta angosta. ¿Cómo se llama? Jesús. Ahora, al ser angosta, no hay lugar para el orgullo, para la arrogancia, para el pecado, para la soberbia. Escucha las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escúcheme bien. La mundanalidad tiene que quedar fuera. Cuando usted entra por esa puerta que estrecha, porque no hay lugar para eso. ¿Cómo que la mundanalidad tiene que quedar afuera? Escúcheme bien. Segunda a los Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y agrega: las cosas que viejas pasaron, quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. Es por eso que es estrecha la puerta. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo. Y Santiago 4:4 dice que el que ama al mundo se constituye ¿en qué? En un enemigo de Dios. Comete adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque la puerta es ¿qué es? Estrecha. No hay lugar para la mundanalidad. No hay lugar para el egoísmo personal, ya que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 16, verso 24. Jesús dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que sígame. No hay lugar para la mundanalidad, no hay lugar para el egoísmo personal. Todo lo superfluo, todo lo aparente tiene que quedar ¿qué? Afuera. ¿Por qué? Porque la puerta, ¿cómo es? Es estrecha. ¿Cómo es la pista? ¿Cómo es el camino? Y angosto
El camino, la estrechez del camino angosto impide quien quiera caminar y hacer lo que se le antoja en su vida. Es por eso que cuando vamos a las Escrituras hay exhortación tras exhortación. Cambia tu vida, deja el viejo hombre, vive para Dios. Esta es tu forma de vivir. ¿Recuerdas cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12? Cuando le dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Porque este camino es angosto. No podemos andar zigzagueando y queriendo vivir la vida. Porque el camino, ¿qué es? Vivir la vida con nuestro pecado, con la vida del pasado. Tiene este camino, que la relación auténtica, la senda angosta, tiene una puerta angosta, tiene una pista angosta, y lo que a mí y al final del verso podemos observar que tiene una participación escasa. ¿Qué dice el texto? Y pocos son los que la hallan. Literalmente, pocos son los que están encontrándola. Solo da cabida a una persona. No entran en grupos. No es que yo creí, ya creyó mi esposa, porque yo creí, mis hijos creyeron. No, ¿sabes qué? La salvación es personal. Yo sé que en Hechos capítulo 16, cuando Jesús va, Pablo mira al carcelero, le dice, ¿crees tú y serás salvo, tú y tu casa? Muchos han hecho de ese versículo promesa en sus vidas. Ese libro de los Hechos es un libro de transición y fue una promesa directa para ese carcelero. Porque la salvación es personal. No tenemos hijos creyentes. Deben tener padres creyentes. Y nosotros orar por la salvación de ellos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero la salvación, ¿qué es? Es personal. Y la salvación tampoco es de un momento yo levanté mi mano, repetí una oración y ya no importa lo que haga después, ya es salvo. Cuidado. Pablo nos exhorta en la carta a los Corintios que debemos examinarnos si estamos en la fe. Porque a veces queremos darle seguridad de salvación a aquel que nunca ha tenido en primer lugar la salvación. Y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué pocos son los que la hallan? ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo no es atractivo para el mundo. Imagínate que en este sermón el Señor enseña, si te dan en una mejilla, pon también la otra. No le gustó a la gente. Ese llamado no era para ellos. Más bienaventurado es que dar que recibir. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es contrario a lo que nosotros queremos. Jesús lo dice, la vida del hombre no consiste en qué. En los bienes que posee es contrario. Es paradójico. No le gusta al mundo. Será por eso que Isaías 53, verso 2, hablando del siervo de Jehová, del Mesías, de Cristo, dice Isaías 53, 2, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Para muchos, el cristianismo es para aburrido. Yo lo digo, a la edad de 15 años, cuando mi madre me llevó a la iglesia, yo le dije, eso no es para mí. Es para gente que no tiene nada más que hacer. Escúchame bien, esta puerta es el camino. Esta puerta, esta senda, es una persona y se llama Jesús. Solo los que buscan a Jesús, por la obra del Espíritu Santo en confirmación en sus vidas, encontrarán la puerta. Será por eso que muchos son los llamados y al final ¿qué? Pocos los que responden, los escogidos. Hemos hablado rápidamente de dos caminos en la vida, la religión aparente, la senda ancha, y luego hemos hablado sobre la relación auténtica, la senda estrecha o angosta. Observa conmigo ahora dos consecuencias en la vida. El hombre está en uno de estos dos caminos. Dos consecuencias en la vida. La palabra de Jesús aquí son una clara advertencia a los hombres que se puede vivir la vida de una de las dos maneras. No existe un camino intermedio. O es a la manera de Dios, o es a la manera del mundo, o es a través de la senda ancha o el camino angosto, pero no hay más.
No hay cuasi hijos, no hay un camino intermedio. Consideremos las consecuencias. En primer lugar, el destino del camino ancho, ¿cuál es? Al volver al verso 13 dice, el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. El camino ancho lleva al hombre ¿a dónde? A la perdición. Es el camino de la condenación. Es el camino del juicio de Dios, de perder toda opción de gracia y comunión con Dios. En otras palabras, es el final del camino del hombre inconverso. Usted conoce Proverbios 16:25, que dice, hay camino que al parecer le parecen al hombre derecho. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ahora, cuando hablamos de muerte, de perdición, no se refiere a la Escritura a aniquilación. Jamás. Justamente el día lunes estaba en un servicio memorial de una persona de trasfondo que creen que solamente los justos resucitarán para reinar con el Mesías o con el ungido de Jehová, con Cristo, y los otros mueren y se acabaron. No hay más. Pero si tú miras conmigo en 2 Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 1, 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, observa lo que dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor sobre el juicio, sobre el castigo. Cuando hablamos de muerte o de perdición, no nos referimos a aniquilación jamás, sino que se refiere a condenación eterna. Y en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, comienza el verso 8 así. Esto es el apóstol Pablo. Dice, en llama de fuego. El término fuego acá está utilizado para juicio. No es purificación. No representa la presencia de Dios, porque en otros lugares el fuego puede presentar la presencia de Dios o puede figurar purificación. Pero por el contexto acá, en llama de fuego se refiere en juicio, ya que el texto dice, para dar ¿qué cosa? Retribución a los que primero no conocieron a Dios y en segundo lugar ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor en todas las edades. Aquellos que no se les llevó el Evangelio porque aún no fue predicado el Evangelio, tuvieron la responsabilidad por medio de las cosas creadas. Dice el texto que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, verso 9, los cuales sufrirán ¿qué cosa? Pena es término judicial, significa sentencia final. ¿Pena de qué? Eterna perdición. No es que son exterminados, no desaparecen, no se refiere a aniquilación, sino que sufrirán pena de eterna perdición. Así como hay vida eterna, también hay ¿qué? Condenación eterna. Y agrega, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hombre que va en el camino ancho no necesita hacer nada más que seguir ese camino, porque el final ¿qué será? La condenación eterna. Jesús lo describió como el Gehenna, el basural afuera de Jerusalén, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ese es el destino del camino ancho. ¿Y para qué vino Jesús? Para advertirnos y decirnos que, cuidado, no sigas ¿qué? Por ese camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el destino del camino angosto? ¿Qué dijo el Señor? Verso 14. El camino que lleva ¿a qué? A la vida. ¿Qué vida? En primer lugar, Juan 3:16, para que creyendo en Él tengáis ¿qué? Vida eterna. Juan 10:10, vida en abundancia. En otras palabras, vida con propósito que trasciende lo terrenal. ¿Qué vida? La vida gloriosa en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, y así estaremos para siempre ¿con quién? Con el Señor. Ese aquel momento cuando le veamos cara a cara. Es por eso que Pablo dice, yo deseo morir, deseo partir. ¿Para qué?
para estar con mi Señor. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el destino del camino angosto? La vida eterna, la vida abundante, la vida gloriosa en los cielos con nuestro Salvador en el lugar que Él nos fue a preparar. Y escúcheme bien, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8, 18, las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera. En otras palabras, la salvación del hombre y su completa felicidad en relación eterna con su Creador. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando resume su venida a esta tierra, dice así, que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Adán y Eva en el huerto, con su pecado, perdieron esa relación que tenían ¿con quién? Con su Creador. Y el Hijo de Dios vino ¿a qué? A restaurar. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes disfrutarán de ellos? Hemos hablado de dos caminos en la vida. ¿Cuáles son los dos caminos? La religión aparente, la senda ancha, o la relación auténtica, la senda angosta. Hemos hablado de dos consecuencias en la vida. El destino del camino ancho es la perdición. El destino del camino angosto es la vida eterna, la salvación, el camino que lleva a la vida. ¿Recuerdas que te decía al principio que este sermón es a modo de conclusión del Sermón del Monte? Si volvemos al verso 13, a nuestro tercer punto, dos caminos en la vida, dos consecuencias, un comando a considerar o a cumplir. Mira el comando a considerar o a cumplir. ¿Qué dice el Señor? La primera parte, entrad por la puerta estrecha. Jesús demanda una decisión a los oyentes del Sermón del Monte, a la sociedad del día de hoy. Es como si dijera, ahora debes tomar una decisión. Por lo tanto, todo hombre debe entender que el camino de vida se accede solamente por un lugar, la puerta estrecha. Jesús enseña claramente que solo se puede vivir de una de las dos maneras. No hay caminos intermedios. Ahora, ¿cuántos hombres en el camino ancho se sienten solos, se caen y se sienten fracasados? Solos y perdidos. Millones. ¿Quiénes de los que están en el camino ancho ayudan a aquel hombre caído, aquella mujer dolida y caída que va también con ellos en el camino ancho? ¿Quién les ayuda? Nadie. Muchas veces somos los que estamos en el camino angosto, que tenemos que ir a buscarlos ¿dónde? En el camino donde ellos están perdidos, para decirles qué cosa. Sí hay una esperanza, sí hay una oportunidad. No te olvides algo, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos cizaña. Pero ahora, gracias al Señor, somos trigo del Señor, somos hijos de Dios. Y eso significa, entrad por la puerta estrecha. Hay una conclusión final. ¿Qué es la puerta estrecha? Es la puerta de la conversión. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo? Si quieres entrar al cielo, tienes que nacer de nuevo. Es la puerta de la conversión, es la puerta de la salvación. Pedro, mirando a la multitud, en Hechos capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser, ¿qué? Salvos. Es la puerta de la conversión, es la puerta de la salvación, es la entrega a Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, verso 9. El que por mí entrare, será salvo, entrará y saldrá, y ¿sabes qué? Hallará pastos, reposo, descanso, solo en Jesús. Cristo demanda una decisión de los oyentes. No es religión, sino conversión. No son apariencias piadosas, sino aceptación de las demandas de Dios. La enseñanza exige una pregunta personal. Lo que hoy hemos dicho exige una pregunta personal. ¿En qué senda
estás caminando? ¿Cuál es la senda que tú tienes? No hay término medio. ¿Estás en el camino ancho con todos los demás o estás en el camino angosto? Ahora, ¿quién toma la decisión? Es por eso que el Señor dice, entra por la puerta estrecha. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes, Señor, de reflexionar en estas palabras, en este llamado, esta demanda del Señor, esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque hay un camino ancho, de aparente felicidad, pero hay un camino angosto que tiene un destino seguro. Y te damos gracias, Señor, porque ya estamos en ese camino angosto. Te pido que nos ayudes a seguir haciendo tu voluntad, a deponer todo de parte de nosotros y decir, Señores, dispuestos estamos a hacer tu voluntad, ya que tú nos has dado la vida y el consuelo, la vida eterna y las preciosas promesas que tenemos. Oro, Señor, por quienes puedan oír este mensaje a través de la radio, a través de otra plataforma virtual, para que tu palabra llegue a su corazón y tu Espíritu Santo haga su obra en su vida, ya que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.